Hermanos, Dios los bendiga. Amén, bendiciones, buenos días, Dios les bendiga. Eh, la verdad es que todavía estamos aquí con mi esposa. Antes de poder empezar, eh, sentimos muy fuerte de parte del Señor que oremos por esa ministración que nos han dejado nuestros hermanos de la alabanza. Qué hermoso es poder confiar en ese cuerpo que está trabajando en la unidad del Espíritu, reconociendo que la única cabeza de toda iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a suplicar que antes que nos saludemos y todo, quisiéramos que por favor tomar este tiempo para inclinar Padre su Santo, rostro y poder ministrar esto que nuestros hermanos acaban de sí, terminar. Padre Santo. Terminaron sus cantos, pero no terminó la administración porque sabemos que la palabra que viene a través de esos cantos ministra nuestras vidas, ministra nuestro ser, ministra nuestra alma. En nombre de Sí, Padre Jesús. Celestial, aquí estamos, Señor Jesús, contigo en esa unidad del Espíritu, Padre. Sí, Aquí estamos, Señor, buscando tu gracias, rostro, Padre. Señor amado, porque Gracias, Señor te amado. necesitamos, Señor, necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre, por Gracias, esa hermosa presencia que tú nos das, Padre Santo, esa Señor. presencia que alimenta, que da vida. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lleva esa presencia a todos los hogares, Padre, a todos los corazones, a todas las vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Visita, Señor, los hogares, Señor, con tu dulce presencia. Llena, Señor, llena los lugares con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú has guardado nuestra familia. Gracias, Señor, Gracias, porque tú has Señor guardado amado. nuestro hogar, Señor. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti, Señor. Tenemos un lugar a donde ir. Gracias porque tenemos el refugio, Padre Santo, y ese eres tú. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú te haces presente, porque tú eres fiel, porque tú eres real, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti, Señor. ¿Qué haríamos, Padre, sin ti, Señor? Pero gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos, Padre. Bendice este día, Padre. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor En el amado. nombre de Te damos Jesús. gracias, Señor. Señor, te cantábamos, tú eres Gracias, fiel, gracias, esa es tu gracias, esencia, gracias. ese es tu carácter, ese es tu ser, Señor. Gracias, Tú eres Padre. fiel y por esa fidelidad estamos Gracias. aquí, Señor. Así, Señor. Tú no nos has fallado, Tú no nunca nos nos has fallarás. dejado. Tus promesas son fieles y verdaderas. Tú todo lo que hablas cumples, Señor. Gracias, Tú Señor, estás porque aquí. Tú reconocemos estás aquí, que aunque Padre. nosotros a veces te hemos fallado, tu permanencia y en esa fidelidad Amén, has Jesús. permanecido, Señor, cubriéndonos, Padre. Te agradecemos, Señor, por ese amor, por esa entrega, por ese amor ágape que viene de ti, Señor, que cubre multitud de Así pecados, es, oh Señor. Dios. Aquí venimos, Señor, a adorarte, a Exaltar bendecir tu tu santo nombre, nombre, Padre. Señor. Nosotros necesitamos, Señor, de tecnología para Así, llegar a Padre. otros lugares, pero tú, Señor, eres omnisciente, Así, omnipresente. Tú Señor puedes estar en Jesús. todos lados y Yo te creo, suplicamos, Padre Santo. Señor, que esa presencia, Señor, que ahora podemos Así es, Padre experimentar en Santo. estos Hermosa momentos, presencia, llegue, Padre. Señor, a todos los Hermosa hogares, presencia, como Señor. solo tú lo puedes hacer, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Padre. Gracias por Gracias, este Padre. tiempo lindo, ese tiempo hermoso, donde estar en tu presencia, Señor, es lo que anhela nuestro ser, Señor. Gracias, Señor, porque en esa presencia nos ministras, en esa Gracias, presencia, Padre. Señor, nos hablas, en esa presencia nos fortaleces, Nos en das esa vida. presencia nos levantas si hemos caído, Señor, en esa palabra que viene de ti, Señor, esa palabra de fortaleza, esa palabra de esperanza que viene de tu boca, Señor, esa palabra que alimenta, Señor, cuando tú nos Sí, hablas en esa Padre presencia. Santo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, te damos Muchas gracias. gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Dios los bendiga, mis hermanos. Pues ya vemos, Dios no es un Dios de rutina ni de protocolos, es un Dios de cosas nuevas. Y Amén. cuando el Señor hace cosas nuevas hay que escuchar al Espíritu Santo. Pues como usted y yo estamos unidos por una necesidad, mi esposa está aquí con una necesidad,
que es buscar de Dios, de la palabra de Dios, de la administración. Y yo siempre he dicho que la música fue creada para adorar a Dios. Amén. Que se utiliza en otras formas, eso también lo entiendo, pero principalmente todas las notas musicales son dedicadas para adorar y alabar a Dios. Pues bienvenidos todos los que están conectados. Bienvenidos. Y le voy a dejar el tiempo a mi esposa para que los salude y hable con ustedes un momentito. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Espero esté preparado, tenga papel, tenga lápiz para apuntar lo que el Señor le quiere hablar. Espero esté disponiendo su corazón para el consejo, para la palabra del Señor que nos va a llenar y a ministrar en esta mañana. Estamos dando tiempo para que usted busque en dónde apuntar, ¿verdad? Esos versículos que usted va a estudiar durante la semana. Antes de empezar con mi reflexión, quiero contarte una pequeña historia. Yo sé que no tengo mucho tiempo y seré pues breve en nuestra reflexión. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, fuimos a un lugar de un zoológico y pasamos ahí por un lugar pues viendo unos delfines, creo. Mi hijo Alex tenía aproximadamente unos 2 añitos, ¿recuerdas? Y veníamos de regreso saliendo de ver los delfines y yo llevaba el carruaje y me di cuenta que mi hijo Alex no estaba en ningún lugar. Me desesperé, grité, corrí por todos lados. Recordándolo me dan ganas de llorar. Y corrí y mi esposo se le ocurrió regresar al lugar donde estaban los delfines y ahí estaba el chiquito de 2 añitos viendo los delfines cómo nadaban. Sentí una alegría en mi corazón, un gozo cuando él venía con el nene cargado que me llenó porque pues lo habíamos encontrado. Esta no fue una experiencia muy agradable, pero ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que hemos perdido algo? ¿Qué es lo que comúnmente se pierde? La billetera, tu cartera donde están todas tus pertenencias, o se te pierden las llaves y andas buscándola por toda la casa. Si tienes gradas, subes al primer nivel y luego bajas, no, la dejé abajo, y vuelves a subir y dices, no, pues que las dejé arriba, y ahí andas buscando las llaves por todos lados. Y si no tienes gradas, la buscas en todas las gavetas de la cocina y ahí te pones a buscarla hasta que los encuentras, ¿verdad? Entonces ya hay paz en tu corazón, ya hay tranquilidad en tu corazón porque lo encontraste. En una oportunidad, un hermano apreciado se acercó a mi esposo y a mí y nos expresó que había perdido la presencia de Dios, que ya no sentía nada al leer o a orar. Él ya no sentía nada y estaba con un espíritu triste, alejado de la presencia de Dios. Fíjese que no es el Señor que se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos del Señor, porque Él está ahí, pero nosotros nos alejamos de Él. No sé si a usted le ha pasado algo así, si ha sentido tan solo, porque al estar lejos del Señor nos vamos a sentir solos, una soledad terrible. Yo no sé si a usted le ha pasado que se ha sentido solo y no ha entendido por qué razón. Y perdemos la comunión con el Espíritu Santo y perdemos la búsqueda personal. Y en vez de acercarnos al Señor, nos apartamos más y nos apartamos más. En vez de buscar como con desesperación, como cuando perdimos una cosa, nos apartamos más del Señor. Y vamos a entrar a una comodidad. Nuestra reflexión el día de hoy está en Cantares 3. Como siempre te digo, tú léelo, el Señor me lo dio de esta manera, pero yo sé que el Señor te va a dar a ti aún más, te lo va a dar, te va a dar más tesoros a ti, ¿sí?
Entonces, si vamos a Cantares 3, el Señor nos dice, vamos a poner unas bases en este pedacito que dice por las noches. Por las noches para mí son los problemas, las situaciones difíciles, son los tiempos de tormenta, son tiempos de malas decisiones. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. ¿Y quién es el que ama tu alma? Es aquel que dio la vida por ti. Es aquel que murió por ti y te demostró ese amor sincero. Es aquel el que ama tu alma. ¿Por cuánto tiempo usted busca lo que ha perdido? No, a usted no le importa, usted se toma todo el tiempo, pero la cosa es que lo tiene que encontrar. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tú buscas la presencia de Dios? Fíjate que en Génesis 32, la palabra nos dice que Jacob no se soltó del Señor. Le dijo, de aquí no me voy hasta que tú no me bendigas. Y no se soltó del Señor. Y recibió la bendición. Fíjate que aquí dice, por las noches. No dice una noche. Yo no sé por cuántas noches esta amada estaba buscando a su amado. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Mire, ella no se dio por vencida. Ella insistió. ¿Sabes? Y en el 2 dice, me levantaré ahora. Mire, ella tomó una decisión. Ella no se quiso quedar sin la presencia de Dios. Porque si entramos en un acomodamiento, luego el estar sin la presencia de Dios va a ser algo natural. Y ella dijo, me levantaré ahora. Tienes que buscarlo al Señor. Tienes que tomar una decisión. No te acomodes. Si has perdido la presencia de Dios, pelea, lucha por encontrarla. Dice, y ahora y rodearé por la ciudad, por las calles. Mire, había desesperación en su alma. Había desesperación por encontrar la presencia de Dios, por encontrar a su amado. Dice, por las plazas buscaré al que ama mi alma. Ella lo fue a buscar por las calles, lo buscó por las plazas. Ella hizo todo lo posible por encontrar a su amado. ¿Qué haces tú para encontrar a tu amado? Tú dices, bueno, yo lo busco en oración, en ayuno. Hay muchas maneras de buscar de la presencia de Dios. En tu cuarto, donde nadie te ve. Ahí leyendo la palabra. Buscando de la presencia de Dios. No te des por vencido. Dice, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Pero más grande era su amor por el Señor, que ella no le importó. Ella fue y preguntó por su amado. Dice, me hallaron los guardas que rodean la ciudad y les dije, ¿habéis visto a mi amado? Mire, a ella no le importó, a ella no le dio vergüenza preguntar, ¿has visto a mi amado? Lo he perdido, no sé cómo encontrarlo. A veces nos da vergüenza pedir ayuda, de decir, he perdido la presencia de Dios, ¿cómo hago para encontrarla? Ella no se dio por vencida. Ella preguntó, ella insistió y dice, ¿se recuerda usted cuando usted empezó a buscar del Señor? ¿Se recuerda cómo usted le buscaba? Decía mi esposo, usted era el primero en llegar y el último en salir. Luego ya es el último en llegar y el primero en salir. Ya no le buscamos como debe de ser, ya no oramos, ya no clamamos,
ya no hacemos ayuno. Hemos perdido la comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es real. Fíjese que el otro día yo estaba en mi cuarto, hace como unas 2 noches que hubo una gran tormenta. Yo estaba buscando del Señor, estaba leyendo su palabra y estaba leyendo unas promesas. Y yo leí una promesa hermosa y dije, no, esa no es para mí. Y fíjese que en ese momento yo estaba en la cama así, leyendo la palabra. Yo oí que me dijeron, solo cree. Pero así completamente lo oí y yo volví a ver. Y el cuarto estaba vacío y me levanté, miré por la ventana si había alguien atrás en el jardín. Y mire, esa voz real seguía en mi mente diciendo, solo cree, solo cree. Solo cree y verás la gloria de Dios. Solo cree, lee su palabra y el Señor se revelará a ti. El Señor se mostrará a ti. Entonces dice la palabra del Señor, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así, mire, ella nomás lo encontró, lo abrazó. Y dice, y no lo dejé, no lo dejó ir. Es que cuando el Señor se hace presente, cuando el Señor nos visita, nos deja paz, nos deja gozo, nos deja armonía, nos deja tantas cosas hermosas cuando el Señor nos visita. Tú que me estás viendo, tú que me estás oyendo, probablemente has perdido la presencia del Señor y no hayas cómo encontrarla. El Señor te dice ahora, solo cree, regresa a las sendas antiguas, porque yo estoy esperándote, solo cree, yo revelaré mi palabra. O tú probablemente tú no conoces de Dios y te ha entrado un anhelo y un deseo de buscar del Señor, porque déjame decirte, que nadie más va a llenar tu alma, nadie más va a llenar el vacío que solamente Jesús. Si tú has sentido esa soledad, busca la palabra, llénate de la palabra del Señor, el Señor te va a revelar. Busca una iglesia en cuanto pase esta cuarentena, busca una iglesia, un lugar donde te guíen, donde te enseñen la palabra, en donde crean en el Padre, en el Espíritu, donde crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde la palabra del Señor nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Dice también la palabra que no hay ningún otro intercesor más que solamente Cristo Jesús. Yo te invito a que busques del Señor. Solamente Él va a llenar tus vacíos. No hay nada más en este mundo que pueda llenarte. Ni toda la ropa que compres, ni toda la comida que comas, ni todos los programas que veas, ni todas probablemente cervezas que te tomes, ni todas las mujeres que tengas. Yo no sé tanto que busca el mundo llenar. Solamente Cristo te va a llenar. Solamente Él, no hay nada más. Yo te invito a que lo busques ahí en la intimidad. En Mateo 7:8, el Señor nos dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Toma esa promesa, mi hermana, mi hermano, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que toca, se le abrirá. Dios te va a abrir. Si tú les buscas con todo tu corazón, con todo tu anhelo, Él va a abrir la puerta y vas a entrar y vas a estar con tu amado. Fíjate que si tú sigues leyendo este hermoso versículo, tú te vas a dar cuenta que la amada regresa a la intimidad con su amado.
Y fíjate que no solo regresa a la intimidad con su amado, sino que lleva a los suyos, lleva la presencia de Dios, porque lleva a su amado a la habitación de su madre. Entonces podemos ver que en nuestro corazón lo único que nos llena y, y anhelamos es estar en la presencia de Dios. Te dejo esta reflexión. Busca a tu amado. Él te está esperando. Él te quiere revelar sus tesoros. Él te quiere llenar de su palabra. Él te quiere llenar de su presencia. Y cuando lo halles, vas a sentir gozo, vas a sentir alegría, vas a sentir paz en tu corazón, porque eso es lo que anhela tu alma. Dios te bendiga, mi hermana. Gloria a Dios, gracias, amada esposa. Muchas gracias por esas palabras de reflexión y Amén. esas Luego referencias oramos bíblicas. por las necesidades, ¿verdad? Sí, al final, siempre les digo, esto es nuevo para nosotros, mis hermanos. Quiero pedir perdón si de alguna manera no hemos pasado todas las peticiones, pero algunas veces por estar tratando de estar listos aquí, ya estando aquí en este lugar, pues se nos pasan algunas peticiones que nos han mandado, pero sobre todo que si nos unimos a pedir, sabemos que Dios las conoce y que Dios las va a escuchar. Y perdonen de nuevo, pero sí tratamos de que las peticiones no las manden antes para que nosotros podamos leerlas. Si no puede, pues durante el servicio, pero durante el servicio a veces se nos pueden pasar algunas porque estamos poniendo atención al servicio. Pero yo le voy a suplicar que por favor nos perdone por si hay algún inconveniente, si no le escuchara, pero siempre vamos a estar compartiendo, y si la recibimos ya un poquito tarde, la podemos hacer las peticiones para el siguiente servicio. Pero de que las vamos a dar. ¿Por qué? Porque creemos que es importante. Creemos que es importante que usted se una a la necesidad de su hermano, porque creemos que las peticiones van a un círculo de intercesión donde el poder de su intercesión hace que las cosas de Dios se hagan realidad. Le voy a dar un ejemplo. Aquel paralítico que llevaron delante de la presencia de Dios. Si usted lee detenidamente, es por la fe de ellos fue que el Señor sanó. Y obviamente si él se dejó llevar al lugar creyendo de que el Señor lo iba a sanar, pues aquellos abrieron un hoyo en el techo, y la fe de ellos, es decir, que la intercesión, la fe activa por el hermano, sanó a otro hermano. Y yo creo con todo mi corazón que la palabra es fiel y verdadera, y que si nosotros la creemos, la guardamos, la aplicamos y la declaramos, Dios es fiel para cumplir. Amén. Dios me los bendiga a todos, y al final, por favor, no se nos vaya al final de la predicación. Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos sirviendo al Señor, sobre todo con alegría de corazón, sabiendo de que cada mañana es una misericordia nueva que nos envía, y le damos gracias a Dios por ello. Por supuesto que las palabras de nuestro Señor Jesús fueron estas: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no ha dejado de hablar. El que ha dejado de escuchar somos nosotros muchas veces, pero Dios nos dice que vivamos en novedad de vida. Novedad de vida significa cosas nuevas. Es decir, que cada mañana hay una misericordia nueva, y hay una bendición nueva, y hay una palabra nueva. Entonces, esa palabra va a ser, dice la palabra también, que cuando recibamos la palabra, con mansedumbre, porque podemos recibir la palabra con un corazón mezquino, con un corazón endurecido, pero vamos a pedirle al Señor en esta mañana que por favor tenga la actitud correcta para recibirla, porque eso va a ser la diferencia para poderla aplicar. El Señor me hablaba a mi corazón en una ocasión: con la actitud que recibas la palabra, así va a ser lo efectivo cuando la quieras aplicar, porque si no hay un buen terreno, no vas a poder tener una buena cosecha. Y yo le voy a suplicar, usted dice: ay, ¿cómo oran en esa iglesia? Pues yo creo que el Señor
nos enseñó a orar y nos enseñó el beneficio de orar. Y es la manera de que nos hablamos con Dios. Va a inclinar su rostro si así lo desea. Padre Celestial, venimos en esta mañana maravillosa a pedirte por esa palabra que hemos recibido ya de parte de mi esposa, Señor, y ahora en esta enseñanza te suplicamos que nuestro corazón sea una tierra fértil, una tierra buena, una tierra que tú vas a enviar la lluvia para que un día, Señor, demos fruto, porque damos cuenta de todo lo que recibimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que nuestros corazones, Señor, son tierras fértiles para tu palabra, Señor, en esta mañana, y que no la vamos a olvidar, que no la vamos a rechazar, no la vamos a menospreciar, sino que la vamos a atesorar, la vamos a guardar, Señor, y por favor ayúdanos a ser hacedores, aplicando esta palabra en cada necesidad y en cada evento de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, vamos a ver, mis hermanos, el día de hoy vamos a empezar un tema que posiblemente para usted dirá, ¡ay, ese tema está muy fuerte!, ¿verdad? Pero el tema así me lo dio el Señor y pues no lo quise cambiar porque yo no sé si usted ha oído esta palabra de te han pedido para zarandearte. Yo quiero señalar acá que cuando utilizamos, perdón hermano, que cuando utilizamos la palabra zarandearte, la miramos un poquito fuerte, casi no la usamos, y es que lo que pasa es que a veces lo utilizamos, te voy a zarandear, ¿verdad? pero la verdad es que cuando empezamos a escudriñar la palabra, cuando empezamos a ver que esta palabra la utilizó el Señor Jesús para un discípulo cercano a Él, lo utilizó para un discípulo que Él quería corregir, que Él amaba tanto, que iba a interceder por Él. Entonces esta palabra, si miremos en el contexto donde fue utilizado, y vamos a ir escudriñándolo para que usted vea de que aunque suena el zarandear de Dios, cuando viene un zarandear de parte de aquel que te ama, de parte de aquel que quiere tu cambio, tu transformación, tu santidad, entonces vas a darte cuenta de que es la única manera porque Dios conoce tu corazón, Él conoce la manera en que tú entiendes, Él conoce la manera en que tú has reaccionado, Él te ha hablado, Él habla a tiempo y fuera de tiempo, pero en esta ocasión fue la manera en que Dios utilizó para que el discípulo que lo seguía, que estaba siempre adelante, que estaba hasta uno de los primeros que contestaba, fue el discípulo que el Señor le reveló, ¿verdad? Que Él es el Hijo de Dios, que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y ese discípulo tenía muchas cualidades hermosas, pero también tenía otras cualidades que Dios tenía que tratar con él, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos la palabra zarandear, la vemos en Lucas 22, del 31 al 32. Lo pongo siempre así, mis hermanos, porque para ir avanzando, y siempre les he dicho, para mí su tiempo es valioso porque el tiempo realmente es vida. Usted ya no lo regresa. Y lo hago para que usted aproveche bien el tiempo. Me gusta cuando el Señor me agrada, cuando dice que tenemos que redimir el tiempo. Lamentablemente muchas veces lo desperdiciamos en cosas que no son productivas. Pero aquí el Señor dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. Entonces vemos aquí, yo le señalé aquí varias cosas para que usted pudiera ver en color, ¿verdad? ¿Quién fue el que pidió, verdad? Satanás. ¿Se recuerda de Job? ¿No fue lo que le fue a pedir a Dios? Permiso para poderlo tocar. Entonces yo quiero que se vaya ubicando, porque es muy importante la ubicación de su condición espiritual para cuando lo piden para zarandear. Mire, los que no están consagrados ni le interesan al diablo.
los que no están dedicados al Señor, los que no quieren ser transformados, los que no quieren cambiar, los acomodados, de eso no se preocupen porque no van a ser zarandeados. Los que van a ser zarandeados son aquellos que quieren estar con el Señor, que quieren agradar con el Señor, que quieren agradarle al Señor, que quieren vivir una vida santa que le agrade a Dios. Entonces, Satanás viene aquí y lo ha pedido. Entonces, Satanás está viendo a los consagrados también. El Señor está pidiendo consagración. El Señor está pidiendo una vida donde vaya a un crecimiento espiritual. Porque nuestra vida, yo siempre he dicho una cosa, solo dan fruto los árboles que crecen. Los tiernos tienen que pasar un proceso. Entonces, hay una petición, y es una petición para los que quieren agradar a Dios. Y se ha pedido para zarandearos. Fíjese, una de las cosas que quiero que podamos entender aquí es que aunque Dios lo permite, aunque Dios permite esto, Dios está en control de ese zarandeo, de ese zarandearte, como a trigo. Y este es el secreto, esto es una de las cosas que ahora yo quiero que usted vea para poder visualizar mejor este versículo. ¿A quiénes zarandean? Al trigo. Muy bien. Quiere decir que usted es trigo. Usted, el trato, el zarandeo que viene para algunos hijos de Dios, no es para destrucción, no es para que te quedes tirado, no es para lamentar el tiempo que un día buscabas de Dios, sino que es para perfeccionarte. Es para perfeccionarte, es para madurarte. Algunos dicen para llevarte a otro nivel. Es que me preocupa mucho esto porque muchas personas se la creen. Cuando ya están en otro nivel, empiezan a caminar como astronautas, ¿verdad? Empiezan a elevarse y despegan los pies de la tierra y después se vuelven más místicos, ¿verdad? Que solo ellos tienen comunión con Dios, pero la verdad es que no es así como debe de ser. Nosotros cuando entre más busquemos de Dios, entre más espiritualidad haya en nuestra vida, más nos tenemos que ser agradecidos con Dios de saber quiénes somos y que Dios nos usa. Y esa transformación que Dios da a través del zarandeo es al trigo. Y esto es importante, es a hijos, es a siembra, que es a su siembra. Entonces, pero yo he rogado por ti. Yo quiero que vea esto. De aquí vamos a ver varias cosas. Por eso es que el día de hoy vamos a ver esto con minucioso. Yo he rogado por ti. Eso que se llama intercesión. Por eso es muy importante cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, que cuando estemos orando, imagínense que Jesús hubiera orado, ay, ojalá que pueda, ojalá que pase, a ver si pasa. No. Él sabía el corazón de Pedro, él sabía su condición, él sabía de dónde venía Pedro, por eso le permitieron a Satanás zarandearlo. Pero él estaba en control de la situación porque aquí el zarandeo es una prueba para aquel que quiere ser transformado. Y es necesario la gracia, es necesario la misericordia, es necesario el favor de Dios, es necesario la intercesión del Señor. Aquí dice, yo he rogado por ti, fíjese, que tu fe, es decir, aquí ya hay varios puntos. El zarandeo es una prueba. En el zarandeo necesita la intercesión del Señor. Imagínese, hermano, la palabra del Señor dice que Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuántos de ustedes que están viendo detrás de esas cámaras que yo no lo logro ver, le han fallado a Dios? ¿Cuántas veces después de haber declarado que son hijos de Dios, le han fallado a Dios? Dígame sí o no que ustedes han necesitado la intercesión del Señor Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Él sigue rogando por usted porque sabe que somos fallones. Y por eso en esa zarandeada es el método que usa el Señor para poderlo tratar a un nivel mayor. ¿A quién? Por ejemplo, a Job lo trataron. ¿Cómo se recuerda el trato que tuvo Lázaro? El trato que tuvo Jonás. ¿Se da cuenta de esos tratos de Dios? Ese zarandeo. La palabra zarandear realmente significa sacudir.
A veces es necesario que el Señor nos sacuda, pero no para dejarnos desarmados, no para dejarnos con dolor de cabeza, sino que para que nos demos cuenta de que necesitamos ser tratados. Y el Señor dice que ya había intercedido. Aquí hay otro tema, la intercesión, que tu fe no te falte. ¿Qué fue lo que iba a ser probado en Pedro? Su fe, su fe. Por eso el Señor tenía que interceder por él, porque, mire, a veces vienen pruebas y tu fe te falla. A veces vienen pruebas y empiezas a dudar. La duda y la incredulidad son enemigos de la fe. Son enemigos de aquel que cree. Al que cree todo le es posible. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú tienes certeza, cuando tú tienes convicción, cuando tú tienes esto, sabes que no te va a faltar porque sabes que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo en constante intercesión. Entonces cuando ve esto el Señor, le piden que Pedro, pide por Pedro para que su fe no le falte. Y fíjese bien, le agrega todavía una cosa. Esto es, y una vez vuelto. Aquí la palabra una vez vuelto es otro tema. Se llama, le declaró proféticamente lo que iba a pasar después que le fallara. Le declaró proféticamente lo que iba a hacer después de que él fallara. O sea, nosotros, hermanos, nosotros y personas que nos ven, como vivimos en una atmósfera que se llama tiempo, el Señor ya ve el producto terminado. El Señor ya había visto a Pedro fallándole, pero también lo vio levantándose. Y una vez vuelto, es decir, una vez regreses de tu falta. Yo no sé cuántos, levanten la mano cuántos ahí en su casa han fracasado alguna vez. Ay, a ver. La pregunta es no cuántas veces. En otras palabras le digo, después de que fracases, yo voy a estar aquí y te voy a enseñar de que esa prueba que tuviste no era para dejarte tirado, no era para quedarte llorando, no era para que te quedaras sufriendo tu desventura, sino que era para que supieras que era necesario afirmarte a ti primero y luego confirma a tus hermanos. Es decir, que el Señor le estaba diciendo, no solo me vas a fallar, sino que también después de fallarme, porque yo estoy intercediendo por ti, tu fe no te va a fallar, yo te voy a levantar. Y después de levantarte, después de declararte esta palabra profética de que te fuiste, no sé si te has dado cuenta, algunas personas se van de la iglesia, se van al mundo, los trata el mundo y después quieren regresar. Regresen aquellos que una vez, regresen porque una vez vueltos, una vez el trato del Señor, si son hijos van a regresar, si son hijos van a regresar. Hay muchos hijos pródigos ahí metidos en bares, hay muchos hijos pródigos metidos en deleites, metidos en drogas, pero por la palabra de Dios, si son trigo, van a regresar, y eso lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que no solo van a regresar, sino que Dios los puede utilizar para que sus vidas levanten a otros. Esto es palabra de Dios, esto es, lo declara el Señor, y le dice, tu vida va a confirmar a otros. Fíjate que la palabra confirmar, yo lo fui a buscar, dice hacer que otros cambien su camino. Hacer que otros cambien su camino. Y eso es muy importante. Entonces, mira, ¿quién fue el que le pidió a Pedro, al Señor? Fue Satanás. Mira, yo quiero que tú te pongas un momento a pensar en la verdadera guerra espiritual que hay contra ti. Yo quiero que entiendas que no te pidió ningún presidente de ninguna nación, que no te pidió el rentero que debes la renta. Se lo pidió Satanás. Es decir, quiere decir que tienes que entender, dentro de este versículo hay varios temas que deberías de empezar a pensar un momento, de empezar a pedirle al Señor que te revele. Hay una guerra espiritual. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Hay una guerra espiritual. La Biblia habla de poseídos, de endemoniados, de ataduras,
de muchas cosas, que es una guerra espiritual que en combinación con las cosas que hay, perdón mis hermanos, en combinación que hay con todas las cosas de la vieja naturaleza. Mira la batalla que te encuentras. La vieja naturaleza que no quiere morir. La nueva palabra que está cayendo sobre tu vida. Y empiezas a descubrir que hay muchas cosas que tú no puedes cambiar porque hay una guerra espiritual. Habían pedido esa alma. Te han pedido porque mira, Jesús sabía que era para zarandearlo, pero el diablo lo había pedido para destruirlo. Quiero que entiendas esto. El diablo te pide para destruirte porque él vino a matar, robar y destruir. Pero Jesús sabía que el zarandeo que iba a venir a la vida de Pedro no era para que se fuera al mundo, no era para que abandonara las cosas de Dios, sino era para confirmarlo en las cosas de Dios. Entonces, aquí vemos temas como la guerra espiritual, la tentación. Mira, nosotros tenemos tentación todo el tiempo. Y no, hermano, a mí no me tienta nadie. No, perdón, Jesús fue tentado, ¿verdad? Y si él fue tentado, cualquiera de nosotros. La diferencia es que él no cedió, él no cayó, él no falló, porque él es Dios, 100% hombre y 100% Dios. Él no cayó a la tentación en medio del hambre, no cayó a la tentación del poder. Él no cayó en ningún aspecto. Él vino a hacer la voluntad del Padre y cuando terminó su labor dijo consumado es, porque no faltó nada. Jesucristo lo empezó, lo terminó y el trabajo una vez y para siempre entró en esa presencia y ahora está intercediendo. Otra cosa que Dios iba a tratar con Pedro era el orgullo. Ahí vamos a verlo. Esto es aquellos que tienen fe, aquellos que no tienen fe, aquellos que no quieren agradar a Dios, aquellos que no quieren seguir los caminos del Señor, para ellos es muy difícil ver la utilidad de esta enseñanza. Entonces, vemos aquí, vamos a ver ahora un poquito de la actitud de Pedro. ¿Por qué el Señor lo tuvo que llevar ahí? Y el Señor en su palabra, como que es tan bueno que nos permite un poquito de ver la personalidad de Pedro y de acuerdo a esa personalidad, mira, a esa forma de ser de Pedro, él empezó a ver la necesidad de que Pedro fuera pasado por ese proceso. ¿Te recuerdas cuando el Señor empezó a hablar de su muerte? Que iba a ser crucificado y que iba a ser pasado por las autoridades de su época, padecido y resucitar al tercer día. Entonces Pedro en su orgullo y lo puedo decir con seguridad, porque lo apartó al Señor. Y mira, se creía más santo que el Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces Pedro estaba seguro de sus emociones. Él dijo, aunque todos se nieguen, aunque este atajo de miedosos te nieguen, yo, Señor, yo no. De una vez te lo digo, a mí nadie me va a hacerte negar. Yo voy a estar contigo en todo momento, más él con mayor insistencia le decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Eso lo declaró él. Pero Jesús sabía, porque él es y será, porque él es pasado, presente y futuro. No te negaré. Y fíjese que todos se animaron a decir lo mismo que Pedro, porque la palabra del Señor dice que también todos decían lo mismo. Pero el que se animó a decirlo, el cabecilla del grupo, porque ese Pedro era aventado, hermano, de verdad tenía sus cualidades, hermano. No tenía mucho pulso con la espada, pero era aventado. Ese Pedro era aventado con las cosas, porque ese apóstol era de aquellos que venían, yo me imagino que era el tipo de temperamento que lo que le venía a su corazón, él lo decía, y lo decía, y lo decía. Y el Señor le dijo, espérate,
tengo que trabajar esa área en tu vida, tengo que trabajar esta área, porque a veces nosotros decimos lo queremos y nos metemos y después le fallamos, porque dejamos de cumplir lo que le decimos. Nosotros a veces somos muy impulsivos y somos muy almáticos, muy emocionados. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las críticas, cuando viene, hermano, que no nos salió como lo habíamos pintado, entonces ya nos retraemos de lo que decimos. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Y él le dijo al Señor, dispuesto. Mira, esto es muy importante porque a Pedro le dijo al Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también, ¿a dónde? A la muerte. Esas eran las buenas intenciones de Pedro. Pero Pedro estaba muy tierno espiritualmente hablando. Lo iba a hacer porque sí lo hizo después. Pero el Señor lo tenía que zarandear para hacerlo crecer. El zarandeo te limpia y te hace crecer. Te hace crecer a tu acercamiento con Dios. Te hace acercarte más a Dios. Cuando te digo más acercarte a Dios es porque como Él es santo, entre más te acerques a Dios, más santidad vas a tener en tu vida. Entonces, dice aquí, sino también a la muerte. Entonces, mira, y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿La puso? No, falló. Le dice, no me escandalizaré, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, mi vida pondré por ti. Y usted dice, ay hermano, eso ya lo sé, pero eso no lo sabía Pedro. Y hermano, falló. Y yo le digo, ¿cuántas veces le has fallado al Señor? ¿Por qué estás todavía ahí sentado detrás de... yo te veo detrás de esta cámara, ¿por qué estás ahí viendo esto? ¿Sabes por qué? Porque Dios ha sido misericordioso y su perfecto amor te ha cubierto. No podemos decir, por eso dice la palabra, nadie se puede jactar delante de la presencia de Dios. Por eso dice bien precisamente la palabra, que no es por obras para que nadie se gloríe. A veces empezamos a hacer las cosas para Dios y pensamos, hermano, que Dios nos tiene que agradecer las cosas por eso. Mire, no es que Dios no vea tu trabajo, porque Él es galardonador de los que te buscan, pero no pienses que porque ahora estás haciendo algo, porque ahora fuiste trasladado y fuiste ahora bendecido y ahora estás ahí, no confundas el camino. Sí, tienes que seguirte perfeccionando en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Así es el trabajo de Dios. Él trabaja en misericordia, Él trabaja en amor, Él trabaja en paciencia. Él pone en práctica esos frutos que te pide a ti también, los frutos del Espíritu, porque Él es Espíritu. Entonces, vemos aquí que Pedro era medio fallón, ¿verdad? Ahí fue donde Pedro entendió que necesitaba un proceso. Porque ahí fue cuando el Señor le dijo, cuando dijo estas palabras, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Antes de la cruz, Pedro no estaba, aunque tenía la disposición, no estaba preparado para morir, ni tomar su propia cruz, ni tomar su cruz. Pero después de la cruz, pues eso es lo que le digo, el zarandeo muchas veces es el inicio de tu consagración, de tu perfección en las manos de Dios, pero sobre todo de tu limpieza. Yo no sé cuán limpio crees que tú eres. Yo no sé cuán limpio crees que tienes tu corazón, pero quiero decirte, necesita Dios limpiarte más. Necesita Dios limpiarnos más. No importa cuántos años tengas yendo a una iglesia. No importa cuántos dones crees que tienes. No importa cuántas funciones tengas tú en una iglesia. Necesitas la limpieza de Dios. Necesitan esa limpieza donde cuando eres tan limpio se refleje el rostro de Cristo en tu vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, porque todo el que quiera salvar su vida, y eso fue lo que le pasó a Pedro, y eso se lo dijo proféticamente el Señor, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Eso se lo dijo el Señor, esas palabras lo dijo el Señor antes de la negación de Pedro. Por eso es muy importante de que tú sepas que estas cosas son esenciales para ti.
Hermano, es que el llegar, el que le revelen el amor del Señor, entonces ese es solo el inicio. Después de esto, la salvación, la justificación, todo esto, esto lo hizo el Señor. Pero tu consagración, esta es un proceso. Esa limpieza es un proceso. Y dice ahí, por eso dice el Señor, despojaos. Entonces, porque miren, hay otras personas que están tratando de maneras diferentes. Pero a Pedro lo trataron, hermano, y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, fíjese bien, el proceso, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire Pedro, mire, hay cosas, fíjese que si somos muy almáticos, y si somos sobre todo carnales, ¿verdad? Pero si somos muy almáticos y no somos muy espirituales, hay cosas que parecen buenas, pero su fin es de muerte. Si usted no supiera toda la historia de la Biblia, si usted no supiera los siguientes capítulos que siguen, usted no se pondría a la par de Pedro diciéndole, no Señor, no puedes ir a la cruz. Estas son palabras de Pedro, que en ninguna manera esto te acontezca. Entonces el Señor se volvió, hermano, porque así lo dice, y él se volvió y le dijo a Pedro, y le dijo esto, fíjate bien, quiero señalarte esto aquí, quítate delante de mí. Usted está poniendo ahí para ayudar, pero a veces cuando somos demasiado emocionales y no estamos viendo el mundo espiritual que se está moviendo, el enemigo estaba preparando el corazón de Pedro para estorbar a Cristo. Él sabía que Pedro estaba siendo seducido, aunque en sus buenas intenciones. Mire cómo viene disfrazado el enemigo muchas veces. Dice, quítate delante de mí, Satanás. Yo no sé cómo se hubiera sentido usted, mi hermano. Yo no sé cómo se hubiera sentido usted. De verdad, Señor, es que mi nombre no es Satanás, mi nombre es Peter, ¿verdad? Es que no se estaba confundiendo. Es que las palabras que Pedro le estaba diciendo no venían de Pedro, venían de la guerra espiritual que Pedro venía siendo derribado una y otra vez. Entonces el Señor sabe el nivel que tenemos en la guerra espiritual. Si ya estamos como tenientes, si ya estamos como coroneles, como generales o como ayudantes, hermano, de soldados rasos. Él sabe, hermano, porque Él nunca nos va a mandar, no va a permitir que venga una pelea más grande, ni una potestad más grande que no puedas llevar, porque Dios cuida de ti. Quítate delante de mí, Satanás, que me eres, ¿qué dice? Tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Esto es lo que hace el enemigo con muchos cristianos. Perdóname que te lo diga. Quisiera decirte con pocos, pero con muchos cristianos. Quitan ya el deseo de agradar a Dios. Sino que miran, porque ponen la mirada en las cosas de los hombres. Están buscando agradar a hombres. Están buscando un reconocimiento. Están buscando, hermano, mira, muchos dicen, ¿cuánto es el número de una iglesia? El número de la iglesia es que todos somos uno en Cristo. Si somos 5, somos uno en Cristo. Si somos 100, somos uno en Cristo. Si somos 500, somos uno en Cristo. Si somos 5,000, somos uno en Cristo. El tamaño de una iglesia se mide a través de la unidad en Cristo. Por eso te digo, aquí le dice, mira, el diablo te engañó, Pedro. Ya estás poniendo las cosas en las cosas de los hombres. Mire, hermano, si yo le dijera, por eso es que tenemos que entender que la iglesia no es una organización, es un organismo. Tenemos que manejarla de la manera que el Señor la dejó declarado, establecido, con funciones y todo. No le cambiemos, mis hermanos amados. Ahí vienen cosas, estructuras eclesiásticas que realmente dan pena. Se salen de todo ministerio. ¿Por qué? Porque inclusive son doctrinas de hombres, dice la palabra. Pero ahí le dice, porque pone la mira en las cosas de Dios, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los, ¿qué dice? De los hombres. Hermano, por eso es que, mira, yo estoy convencido, perdóneme,
tal vez me señalen, me critiquen, me digan un montón, pero aquellos que ponen su mirada en los hombres son aquellos que se van de la iglesia y nunca regresan. Perdónenme que se los diga así. Y se los digo, ¿saben por qué? Porque hay tiempo para regresar. Hay tiempo porque te necesitamos. Necesitamos a todos aquellos que tal vez de alguna manera le fallaron. Tal vez de alguna manera. Y te digo, tal vez yo no sé la razón por la cual te has alejado. Tal vez estás en la iglesia, pero lejos de la iglesia. Porque mira, antes de la apostasía, antes de retirarte de la búsqueda de Dios, hay una separación espiritual. Ya no hay deseo de buscar, ya no hay deseo de ayudar. Se elevan las personas a un nivel donde solo andan, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto no es de Dios. Adentro, a trabajar, a funcionar, a ser parte de, a ser de bendición. Pedro quería ser de bendición, pero como había puesto la mirada en el hombre, como había puesto la mirada del hombre a través de la enseñanza, pero de Satanás, en lugar de ser de bendición era de tropiezo. Perdona, perdona que te digo esto, pero la palabra es clara, si no somos de bendición, somos de tropiezo, de acuerdo a quienes sirvamos. Entonces, yo no sé si todavía está conmigo, por favor no se me vaya, quiero que por favor, así como estamos aquí, así como estamos en la iglesia, de mantener siempre esa comunión y ese deseo. Mira, entonces, ¿qué te dije? Al trigo es el que zarandea. Por eso te dije, te voy a dejar este es un video de unos 4 minutos, no es de una calidad tremenda, pero sí cumple el propósito. Es el trato del trigo. Entonces, uh, vamos a ponerlo ahora y después, ahí estamos. Muy bien. Una de las razones por las Gloria a Dios este video es porque podemos observar aquí en esta imagen que se está tratando solo al trigo. No debemos en ningún momento pensar en la cizaña, porque toda esta enseñanza se basa a través del trato que lleva el trigo. Y el trigo nunca sale de las manos del sembrador. El trato continúa para aquellos que son hijos, y sabemos que el trato de Dios siempre lleva un proceso, y ese proceso lo vamos a llevar siempre y cuando estemos dispuestos a seguirnos consagrando, seguir entendiendo que nuestra vida de santidad es un proceso, que nuestra vida de consagración y agradarle al Señor es muy importante. Por eso, cuando Juan el Bautista habló del Señor, él dijo que viene detrás de mí uno cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice algo muy importante, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, que nunca debemos de rechazar el proceso por el cual, como hijos de Dios, cuando estamos en obediencia, cuando estamos tratando de agradarle a Él, sabemos que nunca hay despropósito para el Señor, porque siempre después de ese trato, el objetivo principal es la limpieza de su era. Así, mi hermano y hermana que está viendo este video, por favor, esta imagen que se le quede para memoria del proceso que Dios tiene para su vida y para todo lo que está haciendo y seguirá haciendo, porque el que empezó la buena obra en usted no se detendrá hasta perfeccionarla, hasta su venida, en esa venida gloriosa en el cual todos los hijos del Señor serán limpiados, aquellos
entienden que necesitan ser limpios, que necesitan ser tratados hasta sacar de ellos lo precioso que hay y desechar lo vil. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué les pareció este video? Miren, perdonen las imperfecciones, pero siempre estamos tratando, sobre todo es de Dios y es para Dios, pero siempre estamos tratando de innovar, de mejorar, para que el mensaje del Señor venga con claridad a su corazón y a su vida. Fue para los que no conocemos de tecnología mucho, el poderlo llevar a cabo para que usted lo vea, fue un poquito difícil, pero yo creo que fue claro, fue directo. No sé si usted vio, ¿verdad? Cuando le dice, cuando lo puso, cuando lo levanta, aquí ya hay una escogencia, y eso es lo que le quería decir. Aquí que el trigo es cortado y llevado en gavillas. Fueron esos manojos que usted vio, ¿verdad? Esos manojos que usted vio. Y después escogiendo el trigo y la cizaña. Por eso es que es muy importante que le digo, dicen, ay, es que ese hermano es muy cizañudo, dicen, ¿verdad? Pero es que no debería decirle así, porque entonces ya no sería hermano, ¿verdad? Ya no sería hermano, porque si el hermano cizañudo ya no está bien, porque la cizaña, dice, la puso el diablo. Entonces, hay pensamientos tipo cizaña, pero esto, así como Pedro, ¿verdad? En ese momento fue tropiezo. Tenemos que tener mucho cuidado si son pensamientos del diablo. Entonces, este mensaje es para los de trigo, los que necesitan, los que no están conformes como están, sino que quieren agradar al Señor más con su vida, con sus pensamientos, con las intenciones de su corazón. Y ver aquí que usted primero es cortado, usted lo sacó el Señor de su vana manera de vivir, y luego es trillado. Fíjese bien, el trillar de Dios es el machacar de Dios. Fíjate, el trillar de Dios. Fíjate, Pedro ya había sido cortado, estaba siendo trillado, porque el trillar de Dios es un proceso, en aquel tiempo era con las pisuñas de los bueyes, ellos pasaban. Fíjese que cuando usted mira en la palabra del Señor, dice la era, uy, Señor, el tiempo me ha avanzado. Cuando dice, fíjese que la era 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 un terreno, pero no era un terreno común. Fíjese bien. Fíjese que la era, me llamó la atención, que el terreno de la era preparado con piedras. Me llamó muchísimo la atención que el piso de la era con piedras. ¿Por qué? Para que cuando pasaran los bueyes machucándolo, eso se llama trillar. Y nosotros somos piedra. Es decir, que los que estamos en la iglesia y llegan, y los que estamos ahí, necesitamos contribuir para ese proceso. Pero si nosotros no nos limpiamos, entonces no podemos contribuir. Pero la era trillada, y ese es un proceso porque es un terreno distinto. Por eso lo importante de las iglesias, lo importante de un cuerpo. Por eso muchas personas ahora con el internet, les decía yo, ahora se van hasta las iglesias más grandes del mundo y tienen una lista de unos 80 predicadores, pero no son parte de nada. No pueden poner en práctica nada. No descubren nada. Solo reciben, pero no se dan cuenta que pueden pasarse viendo los mejores predicadores del mundo hasta que cumplan, sé yo, 80, 90, 100 años. Y nunca hacer nada como parte de un cuerpo. Y usted dice, ¿por qué insiste tanto, hermano? Porque Cristo lo dejó. Porque Cristo estableció, porque el Espíritu Santo es el que trabaja, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La idea inicial fue el pueblo de Israel, pero ahora es su iglesia. Nosotros continuamos ese trabajo y luego el Señor va a unir dos pueblos. Y ve el Señor y lo ve, fíjese bien, fue trillado y luego
es el cernir de Dios. Si usted se dio cuenta en eso, tal vez hasta le aburrió el video, pero ese movimiento se llama sacudir. Este es el movimiento que se llama zarandear. ¿Y usted sabe por qué se hace? Porque cada vez que se hace este movimiento, la cáscara se separa y el trigo se queda. Por eso es importante pasarlo varias veces para ser zarandeado, para que se quede el trigo. Pero después de esto, después de zarandearlo, después queda la cáscara, el trigo que pesa más y la cáscara. Y luego de eso, después de que es zarandeado, pasa por el aventador. Fíjese bien, esto es muy importante. Si usted quiere aprender algo el día de hoy, ahora si no quiere aprender, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero después de esto sale el aventador. El aventador, ¿qué es? Lo exponen a viento. ¿Cuál es el propósito de eso? El trigo, por naturaleza, con el viento, con un viento específico, por supuesto, el trigo va a caer, pero la cáscara se va a separar. Y ese es el último proceso del trato. Y esto es cortado, trillado y luego ser aventado. El último proceso es el viento. ¿Qué le dice viento? Vida, soplo. ¿Qué le dice soplo? ¿Y qué fue lo que recibieron en Pentecostés? ¿Qué fue? El Espíritu sopló, ¿verdad? Lenguas como de fuego. Pero mire, el soplar de Dios es lo que es la llenura del Espíritu. Es decir, que Dios nos corta y nos aparta, ese cortar, esas gavillas que usted vio ahí, esos grupos que vio ahí, es cuando ya Dios nos aparta para Él. El trato es para el trigo. Esto es bueno, hermano, que nos trate el Señor. Por eso dice que estemos gozosos cuando estemos en diferentes pruebas, pero no pruebas porque como consecuencia del pecado. Son las pruebas como consecuencia de nuestra limpieza. Gloria a Dios, esto me encanta a mí, hermano. Yo no sé si usted está aprendiendo un poquito o no, ¿verdad? Pero yo sí. Y la verdad es que yo viendo esto dije, bueno, entonces, ¿por qué proceso voy? ¿Verdad? Y el Señor nos mete en diferentes procesos. Muy bien, mis hermanos. Entonces, bueno, vamos, esto lo puse al revés, hermano, pero cernido, el cernido es el que va antes de ser el viento, pero no se preocupe, eso es el proceso. Entonces son 4 procesos que el Señor lleva. Y ahora lo puse visual para que usted viera, ¿verdad? Esto es en forma antigua, como se hacía. Ahora usted ya ve esas grandes máquinas y todo esto, pero el principio es el mismo, ¿verdad? Venimos con impurezas, si usted se da cuenta aquí, ¿verdad? En esta hay unas hélices, esto ya es un poquito más industrial de como usted lo vio, ¿verdad? Y entonces el objetivo de esto, yo creo que ponga mucha atención. Usted es esto, este es el trigo. Este es el trigo. Y aquí está soplando para afuera todo eso, todas las impurezas. Ahora, hermano, ahora persona que me ve, ¿será que usted es capaz de ver sus propias impurezas? Le hago esa pregunta. Mire, aquel que confía en su propio corazón es limpio en su propia opinión. Pero la verdad es de que yo no sé si usted alguna vez ha tenido una manchita que le dice, ¿y por qué tenés esa manchita? Y le dice, no, y usted tal vez comió un helado, ¿verdad? Y tal vez estaba en dieta y lo acusó la mancha de helado de chocolate o de fresa, no sé cuál será su gusto, ¿verdad? Pero está ahí, sí, aquí tengo sucio. Y usted tiene que estar viendo como así, como no lo ve, porque como se le cayó aquí, ¿verdad? No lo ve. La verdad es de que las impurezas no las podemos ver nosotros a menos que nos sujetemos a la vista del Espíritu. Por ejemplo, esto lo vamos a ver obviamente en otro servicio, ¿verdad? Pero eso es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios. Ahora sí, después de eso, usted le va a decir, Señor, zarandéame, pero con cuidado, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Las pruebas, al mismo tiempo cuando vienen, pueden ser, hermano, si usted no está decidido a agradar a Dios, si no está decidido a limpiarse, a consagrarse, a cambiar su actitud, es que eso es todo, es cambio, ¿verdad? Por eso la palabra arrepentimiento es cambio de dirección, ¿verdad? Si no está dispuesto, entonces
en lugar de levantarse. Entonces, y esa tentación sí lo puede llevar a inclinarse al pecado en lugar de inclinarse a la santidad, a la limpieza. Entonces, con esto termino. Dicieran algunos, con esta me despido, ¿verdad? Pero, perdón. Aquí no está. Ahora sí. Entonces, el problema, ¿sabe cuál es el problema? Del proceso, es que en el proceso vamos aprendiendo a conocernos, ¿verdad? Y quiero decirle algo. La única manera de diferenciar el trigo y la cizaña es en su madurez. Escúchelo bien. Hasta que usted sabe la diferencia, ¿verdad? La diferencia en que está que la harina que se produce la cizaña es venenosa, hace daño, y la harina que se produce el trigo hace. Y por eso me puse a buscar, hermano, mire, quiero que vea estas dos plantas, si usted lo quiere ver. ¿Usted lo ve? ¿Ve alguna diferencia? Yo quiero que lo vea un segundito, que me desconecten a mí, y eso, mi hijo hace un buen trabajo en ese sentido. Lo ve, quiero que lo vea detenidamente. Quiero que lo vea detenidamente. Y lo dejé específicamente para que usted vea que ya en la iglesia, aún en la iglesia, dice la palabra, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso quiere decir que nosotros ahí, hermano, no quiero que cuando regresemos a la iglesia de nuevo va a caminar y en la entrada, será cizaña. No. Usted conságrese. Usted, el Señor mismo lo va a ir apartando de cualquier tipo de vida que aparenta ser trigo, pero es que sea cizaña. Porque el Señor, el primero es trigo antes de madurar, y este es cizaña. La diferencia se hace cuando ya ha madurado. Esa es la diferencia. Por eso, hermano, es el Señor. Antes que el trigo madure, la cizaña luce idéntica al trigo. Eso se lo pueden dar. Hermano, yo soy neófito en ese asunto. No tengo experiencia, no tengo para respaldar, pero eso es lo que dicen los expertos. No le estoy diciendo teólogos, lo estoy diciendo agricultores. Esto lo saqué no de un libro de teología. Esto lo saqué de un libro de agricultura. Entonces yo quiero que antes que el trigo madure, la cizaña luce idéntica. Imagínense, hermano. Imagínense. Idéntica. Entonces, por eso le dije, si Dios lo está tratando de alguna manera, ¿verdad? Quiero que sepa que Dios no se confunde, porque el Señor sabe quién es trigo y sabe quién es cizaña. Por eso el trato, se lo repito una y otra vez, el trato de zarandear es para el trigo. La cizaña ni siquiera pasa proceso. Esa un día por su fruto se conocerá, se van a ir y nunca fueron parte de, y fuera de todos modos no son parte de, ¿verdad? Porque obviamente el Señor, hermano, yo tengo, por el tiempo, sé que tengo que terminar muy pronto, pero fíjate que no te iba a pasar esto, pero fíjate que tuve un deseo muy fuerte de parte de Dios. Te digo, en mi corazón decía, porque no quiero confundirte, pero con esto voy a terminar, con este slide voy a terminar. Fíjate que antes de que el Señor regresara a restaurar a Pedro, y me llamó mucho la atención porque a mí me gusta el orden cronológico con que muchas veces se presentan los eventos en la Biblia. Si tú ves los eventos cronológicos, te vas a dar cuenta de que tiene mucho sentido, te amplía el entendimiento de las cosas que quieres entender. Fíjate que antes de que regresara el Señor a hablarle a Pedro para restaurar el trigo, después de haberlo zarandeado, después de haberlo sacudido, el Señor se le presentó cuando él estaba pescando. Fíjate bien, la primera vez que se le presentó, estaba pescando. Y la segunda vez, estaba pescando. Pero lo curioso es que Pedro, antes de ser restaurado con las palabras del Señor Jesús, y le dijo que él iba a regresar, iba a afirmar a otros, antes de que esa palabra profética se pudiera cumplir,
Pedro estaba pescando y en ese momento, ¿sabes cuántos peces pescaron? ¿Verdad? 153, este número 153. Yo voy a dar esto, hermano. Mira, yo no soy mucho de lo que es gematría. No es mucho, no soy de mucho de gematría. Pero sí me llamó mucho el número 153. ¿Por qué me llamó mucho la atención? Porque es un número triangular. Y mira, esto no lo busqué de repente. Yo dije, Señor, ¿por qué mencionaste el número 153 cuando estaba leyendo? Para mí, si usted le dice 199, para mí lo mismo, 200, 100, 153. Pero
pero tal vez no va a ser en la misma perfección del sonido, pero ya como le he dicho, esto es tecnología y la tecnología no es mi fuerte ni el fuerte de muchos, pero gracias a Dios hemos terminado. Quería explicarles un poquito más de esto, pero el tiempo ha concluido y quiero ser respetuoso con esto. Lo importante es de que si Dios permitió recoger 153 peces al final, y hijos de Dios, en la palabra, cuando se cuantifica en la gematría es una numerología que se le da un valor a cada letra. E hijos de Dios, en la gematría bíblica, es 153. No me quise meter mucho a esto porque muchas personas se meten a esos números y se meten tanto que después pierden el propósito principal por la cual fueron creados. Ahí hay códigos, hay cosas que podemos aprender, pero tampoco me gustaría que nos metiéramos mucho a esto porque nos podríamos desviar y yo no quiero en mi corazón en ningún momento, ¿verdad? Pero me llamó la atención el número de peces, de la manera que llegó el Señor a declarar antes que fuera pescador de hombres. El Señor le dijo a través de esos peces que Él iba a pescar hombres con ese número. Porque hijos de Dios en la gematría bíblica es igual a 153. Así es de que Dios me los bendiga. Tenemos peticiones. Quiero que por favor usted y yo nos unamos en ese mismo sentir, en ese mismo deseo. ¿Sí? Mi esposa los va a leer. Por favor, si podemos ponernos en esa misma necesidad, mis hermanos, en este momento vamos a estar orando por todas las necesidades y suplicándole al Señor que su palabra que Él nos regaló en esta mañana, estos tesoros que nos reveló, podamos ponerlos en práctica y podamos ahí en nuestros hogares estudiar también en la intimidad con el Señor para que Él nos siga revelando. Hermana Eli Nájera pide oración por recuperación. María Peralta, oración por protección para toda la familia y que Dios limpie los aires porque muchas personas ya están saliendo a trabajar y todavía pues hay este virus. Barrientos, Claudia, pedimos que termine esta pandemia, Señor, y que por todos los enfermos. Marisol Pérez, que Dios abra puertas de trabajo para todos que están en México. Dice también, Dios abra puertas, ¿verdad? Erika Rafael pide oración por la familia Suárez. Familia Dulce Pérez pide oración por el país de Guatemala. Nuestro municipio Villanueva está siendo muy afectado por el virus, dice. Hermana Eli Guerra pide oración por todos nuestros niños para protección y también pide oración por Erika y Samuelito que no se están sintiendo bien. Yo hablé con ella en la mañana y dice pues que ya están mejorcitos. Primeramente Dios, es un simple catarrito en el nombre de Dios. Angélica Villanueva pide oración por Gerardo y García y Silvia Pinzón. Por favor, pongamos todas estas personas en oración, en esa necesidad, por favor, uniéndonos en el Espíritu. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, aquí estamos en unidad, Señor amado, suplicándote, Padre Celestial, Sí, Señor. que tú tomes el control, Señor, de esta enfermedad, Padre, en cada necesidad que hemos leído, Padre. Este pueblo está unido en esta unidad del Espíritu, Padre Santo, porque venimos a ti, porque sabemos que tú eres un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que abre las puertas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayuda, Señor, a cada hermano que ha pedido por una necesidad, Padre, por enfermedad, Señor, aquellos que están sufriendo enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús te suplicamos, Dios,
sigue tomando el control, Señor. Te damos gracias porque hemos visto, Señor, la sanidad en muchos hermanos, Señor. Hemos visto tu mano de poder y misericordia sobre las vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque muchos hermanos están pidiendo, Señor, por gracias, porque tú has contestado, Señor, porque tú has sanado, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque solo tú das y quitas la vida, Padre. Gracias porque tú has dado la sanidad a muchas personas, Señor. Por todos aquellos que están sufriendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor amado, que le des el consuelo a sus almas, a sus corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Glorifícate, por favor, gracias. Te lo suplicamos, oh Dios. Glorifícate en todo esto. Gracias, Señor. Gracias por cada una de estas peticiones. En el nombre de Jesús. Tú las conoces por nombre, Señor. Tú conoces la vida de nuestra hermana Erika, de nuestro hermano Samuelito, Señor. Que sean restaurados, Padre. En esa municipalidad que está siendo afectada, Padre Santo. Tú conoces las vidas. Tú conoces la necesidad también financiera que hay en tu pueblo, Padre. Tú eres nuestro proveedor. Señor, tú nos desamparas a los que están buscando de ti, Señor. Sabemos de que en ti hay provisión. Tú eres nuestro proveedor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos, declaramos, lo proclamamos, Señor, que dependemos de ti, Señor. Nuestra dependencia viene de ti. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro restaurador. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un aplauso para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Quedamos despedidos, todos los hermanos que se contactaron. Algunos dejaron algunos mensajes. Gracias por eso. Sabemos que hay más contactados, pero nuestra hermana Mira, el hermano Francisco, la hermana Santitos, la hermana Irma, nuestro hermano Santiago, nuestra hermana Estelita, nuestra hermana Marisol, nuestra hermana Dulce, nuestra hermana Evangelina, la familia López, nuestra hermana María Elena Sánchez, María Peralta, nuestra hermana Patti Hoffens y nuestra hermana Angélica Villanueva, y todos los demás que tal vez no conocemos pero están conectados. Dios los bendiga. Dios los bendiga.